conociendo a Jesús, anunciando el Evangelio de Dios hasta lo último de la tierra, instruyendo a su pueblo en la sana doctrina y el conocimiento del Hijo de Dios. Aquí, hoy quiero que vayamos a Lucas capítulo número 1 y el versículo número 39. Y nos continúa esa misma historia. María fue llena del Espíritu Santo, comenzó a gestarse ese bebé al interior de su vientre, bebé llamado Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Y una vez ella es llena del Espíritu Santo, dice allí la palabra del Señor, versículo 39, en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, porque Elizabeth vivía en una región montañosa. La madre de Juan el Bautista vivía en una región montañosa y María se va deprisa a esa región montañosa, dice allí la palabra del Señor, a una ciudad de Judá. Versículo 40. Y entró en casa de Zacarías. ¿Qué hizo María? Entrar a una casa. ¿A cuál casa? A la casa de Zacarías, a la casa de Elizabeth. Entró a una casa. Pero ¿cómo venía María? Llena del Espíritu Santo de Dios. Llena del Espíritu Santo de Dios. Porque la Biblia lo dice. La Biblia dice que Dios ungió con el Espíritu Santo a María y a través del Espíritu Santo María pudo concebir a su Hijo, el cual es el Señor Jesucristo, el Salvador nuestro. No es que María haga milagros, era una mujer llena del Espíritu Santo. No es que María sea acreedora o merecedora de adoración, no. Estamos estudiando una mujer llena del Espíritu Santo, tal cual como Pedro fue lleno del Espíritu Santo, tal cual como los apóstoles y los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo llega a una vida, comienza esa vida a ser diferente. La vida de quien tiene el Espíritu Santo no es la misma. Tú y yo no nos podemos comparar a una persona de allá afuera que no tenga el Espíritu Santo. Tú eres portador del Espíritu Santo. En tu vida mora el Espíritu Santo, y si en tu vida mora el Espíritu Santo, tu vida no puede ser igual a la de los demás. Tu vida no puede ser igual a la de los demás. Dice la palabra del Señor que María entra a la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. La saluda, un simple saludo, que en cualquiera de los casos un saludo no tiene nada que ver, ¿verdad? Un saludo no causa ni la menor impresión en alguien. Un saludo, pues, se puede saludar y es algo netamente, meramente natural y físico. Un saludo no tiene nada de extraordinario, un saludo no tiene nada de sobrenatural. María llega, entra a esa casa y con solamente saludar, quiero que le preste atención a lo que comienza a acontecer. Versículo número 41. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, es decir, el saludo de María, la criatura, es decir, Juan el Bautista, que estaba en el vientre, llevaba 6 meses de embarazo, Elizabeth, dice, saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Un solo saludo. No dice que María haya orado, no dice que María le haya impuesto manos, no dice que María haya intercedido, no dice absolutamente nada de eso. Solamente María saludó y 2 personas fueron llenas del Espíritu Santo. Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, lo estamos leyendo ahí, pero no solamente Elizabeth, sino Juan el Bautista, quien tenía apenas 6 meses de vida, no había nacido, 6 meses de gestación llevaba y comenzó a saltar, siendo lleno del Espíritu Santo. Si usted recuerda, cuando estudiamos, cuando el ángel Gabriel le anuncia a Zacarías y a Elizabeth que iban a tener un hijo llamado Juan el Bautista, la Biblia nos dice que el ángel Gabriel le dijo, y este será grande delante de Dios y será lleno del Espíritu Santo desde su vientre. Ahí se está cumpliendo la palabra, que desde el vientre de Elizabeth, Juan el Bautista iba a ser lleno del Espíritu Santo. ¿No le parece maravilloso eso? Ahora, si hablamos un poquito acerca del aborto, si hablamos un poquitico acerca de la legalización del aborto y demás, mire que la concepción del ser humano es que lo que hay adentro del vientre, eso no tiene vida, todavía no vale la pena, todavía no tiene la capacidad ni nada de eso de decidir ni nada, y por eso la madre puede mandar sobre esa vida. Pero el pensamiento de Dios es, ahí hay una vida que ya puede ser llena del Espíritu Santo, y si es llena del Espíritu Santo, eso se convierte en un templo. Porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y cuando somos llenos del Espíritu Santo es porque nuestro cuerpo es un templo del Espíritu Santo. También recibimos el sello del Espíritu Santo. Es decir, que para lo que muchos en el vientre es apenas un estorbo y algo como cual pueden
abortar fácilmente, para Dios ya es un templo, para Dios ya es una vida a la cual sella y llena y unge con su Espíritu Santo. Personitas que son creyentes, que son cristianas y están en embarazo, pueden perfectamente coger ese vientre y decir: Señor, unge a mi bebé, llena con tu Espíritu Santo a ese bebé, porque aún desde allá, desde el vientre, allí el Señor está entretejiendo. Dice los Salmos que el Señor entreteje los órganos, los miembros de ese bebé, el Señor está allí formando. Pablo decía que desde el vientre de la madre Dios lo había escogido como apóstol a los gentiles. Jeremías decía que desde el vientre de su madre lo había puesto por profeta a las naciones. El salmista decía: mi embrión vieron tus ojos. Y hay algo desde el vientre de la madre que la medicina hoy y la sociedad hoy dicen: aborta y no pasa nada. Pero ese no es el diseño de Dios. Dios dice: desde ahí puede esa criatura estar ungida, llena del Espíritu Santo, con revestimiento, con llamamiento, con, mejor dicho, con de todo. Ahí lo estamos viendo. Mire, 6 meses de vida tenía Juan el Bautista. Era el 6º mes del embarazo de Elizabeth y ya estaba saltando, recibiendo el Espíritu Santo. Qué maravilloso que para Dios no hay edad. Puedes recibirlo aún alguien que no ha nacido, al Espíritu Santo, como puedes recibirlo un niño, un joven, un anciano, porque es la promesa del Padre que en los postreros días derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Y los jóvenes y los ancianos y los niños, todos verían sueños, señales, prodigios, profetizarían, bueno, toda la manifestación del Espíritu Santo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando llega a una vida. Es lo que hace el Espíritu Santo. Aquí vemos que Juan comienza a saltar y ese salto no puede ser un movimiento natural de los que normalmente las mujeres en embarazo sienten, que la patadita, que se movió, que se acomodó, que sacó la cabecita, que sacó un piecito. No, este movimiento es fuera de esos, porque si no lo hubieran escrito. Ese movimiento es que realmente comenzó a agitarse su barriga recibiendo al Espíritu Santo. No es un movimiento normal de la gestación, no es un movimiento de los naturales, que sacó la patadita, eso no es un movimiento así. Juan el Bautista empezó a ser lleno del Espíritu Santo. Juan el Bautista empezó a ser lleno del Espíritu Santo. Por eso es que podemos orar y ungir vientres. Usted, si conoce a algún familiar, y que sea creyente, obviamente, eso no es impedimento. Desde el vientre de la madre, ese niño puede recibir al Espíritu Santo. Ahora, tú y yo, que ya estamos por fuera de nuestros vientres de nuestra madre, ya cuánto más podemos recibir al Espíritu Santo, porque tenemos voluntad de decirle al Espíritu Santo: ven. Y la Biblia nos dice que si el Padre nos ha dado todas las demás cosas, ¿cómo no nos dará también juntamente con su Hijo al Espíritu Santo? Podemos pedirlo. Si lo recibió un bebecito de 6 meses que no había ni siquiera nacido, tú y yo podemos recibir al Espíritu Santo cada día, cada hora. Y dice la palabra del Señor que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Versículo 42: una vez es llena del Espíritu Santo, exclama a gran voz y dice. Es decir, que una vez fue llena del Espíritu Santo, comienza a hablar, pero no habla en la carne, sino que sus palabras son en el Espíritu. Eso nos remonta a historias como la de Saúl. Saúl un día iba camino a cierto lugar y se encontró con el Espíritu Santo, con una compañía de profetas y el Espíritu Santo sobre ellos. Y Saúl fue lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó con Saúl? Profetizó. Saúl profetizó cuando fue lleno del Espíritu Santo. Eso lo hizo Saúl. Comenzó a profetizar, comenzó a hacer algo. Cuando el Espíritu Santo llega a una vida, comienza a orar allí en esa vida. En el caso de Elizabeth, el Espíritu Santo llenó a Elizabeth y Elizabeth comienza a hablar, pero no en su carne, sino a hablar en el Espíritu. Y comienza a exclamar en gran voz y dice: bendita tú eres entre todas las mujeres. ¿Recuerda el evento del Pentecostés? Que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron también a hablar en otras lenguas. Porque cuando el Espíritu Santo llega, comienza a hablar en el Espíritu. Por los profetas del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre ellos y ellos profetizaban. Cuando el Espíritu Santo llega a una vida, comienza a profetizar. Y Elizabeth, hablando cual profeta de Dios, comienza a decir: bendita tú eres entre todas las mujeres. Esas son las palabras de Elizabeth. Elizabeth no se llenó de envidia. Si hubiese hablado en su humanidad, en su carnalidad, ¿cuáles creen que hubiesen sido las palabras de una mujer en la carne? Cuando llega otra mujer diciéndole:
tengo al Hijo de Dios en mi vientre. ¿Cuál cree que hubiese sido las palabras? Envidia. Ay, pero ¿por qué usted y no a mí? Más bien hubiese sido al contrario. Usted, Juan el Bautista, en su vientre, y yo, el Señor Jesús. Esas son las palabras de una mujer en la carne. Pero una mujer en el espíritu dijo: no, bendita, bienaventurada eres tú. Se alegró de la bendición ajena, se alegró de la bendición de otros, porque cuando uno está en el espíritu no le va a dar envidia la bendición de otro, no le va a dar envidia la bendición del otro. Antes se va a alegrar, le va a dar gloria a Dios y gracias a Dios por la bendición del otro. Eso es lo que hace una persona llena del Espíritu Santo. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, te alegrarán las bendiciones de tu prójimo, te alegrarán las bendiciones del otro. Si no estás en el Espíritu Santo, sino que estás en la carne, envidiarás las bendiciones del otro, reprocharás, te quejarás, cuestionarás a Dios. Pero ¿por qué a él sí? ¿Porque a mí no? Pero porque a ella le pasa eso, pero porque a mí no me pasa nada, pero porque Dios bendice a fulano y porque a mí no me bendice. Eso hace una persona en la carne, pero una persona en el Espíritu Santo va a decir: bendito sea Dios, bendito y glorificado el nombre de Dios que está bendiciendo a tal persona, a tal otra persona. Y acuérdense que la Biblia lo decía: así como lo hice con Elizabeth, también lo haré contigo. Entonces, cuando nosotros aprendemos a mirar el lenguaje espiritual, decimos: bendito Dios que bendijo a fulano con tal bendición, porque ahora no demora también en bendecirme a mí. También viene el turno de mi bendición. Ese es el lenguaje del Hijo de Dios. No es un lenguaje egoísta, no es un lenguaje envidioso, no es un lenguaje con orgullo. No, es un lenguaje en donde se goza con el bien del otro y donde se duele con el dolor del otro. Lo dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo dice: cuando hay un miembro que se duele, los demás miembros se duelen juntamente con él. Pero cuando hay un miembro que se goza, que se alegra, también los demás miembros se gozan y se alegran juntamente con él. Eso es la palabra del Señor. Ese es el evangelio, que cuando hay alguien con dolor, todos nos dolemos, y cuando hay alguien con gozo y alegría, todos nos gozamos. Ese es el evangelio. Dice aquí la palabra del Señor que Elizabeth comienza a decir: bendita tú eres entre todas las mujeres. Y era algo lógico y apenas normal en la cultura judía que la persona de la cual naciese el Señor Jesús era bendita. Era bendita. La Virgen María era una mujer bendita. Una vez el Señor Jesucristo estaba ya ejerciendo ya de grande su ministerio, y una mujer comenzó a gritarle y a decirle: bendita, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Eso le gritó cierta mujer al Señor un día, al Señor Jesús. Le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Para los que les gusta tomar apunte y demás, eso está ya en Lucas 11:27. Esa mujer lo gritaba a gran voz y era una realidad. Era una mujer bienaventurada. La Virgen María fue una mujer bienaventurada, bendita entre todas las mujeres. Los cristianos muchas veces hablan mal de ella por no cometer el error de la Iglesia Católica de adorarla, y eso está bien. No podemos adorarla porque la Biblia misma no adora a la Virgen, pero sí la bendice y dice la verdad: es bendecida, es bienaventurada. ¿Qué mujer más bienaventurada que ella, que recibió el privilegio de tener al Hijo de Dios en su vientre? Pero jamás se le rinde adoración. Dice la palabra del Señor, versículo número 43. Elizabeth dice: ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Elizabeth dice: la madre de mi Señor. Comienza a exaltar a ese bebecito que todavía no había nacido, que no tendría ni siquiera todavía un mes de embarazo, pero comienza a exaltarlo. Ahí ya en ese vientre está mi Señor, ahí en ese vientre está el Mesías que va a salvar a toda la humanidad. ¿Y cómo es que se me concede a mí que primero sea la madre de Juan el Bautista, ahora sea llena del Espíritu Santo, y ahora venga a mi casa la madre del Mesías a mi casa? ¿Cómo es que se me concede todo esto a mí? Esa actitud de Elizabeth es una actitud de la que tuvo Pedro cuando dijo: apártate de mí, Señor, que yo soy un pecador. Es ver en nuestra vida lo indignos que somos ante las bendiciones del Señor. Esa es esa actitud, una actitud correcta que deberíamos de tener todos nosotros, porque ninguno de nosotros nos merecemos ninguna bendición. El libro de Romanos nos dice que tú y yo nos merecíamos una sola cosa. ¿Cuál era esa cosa? Muerte. Eso es lo que te merecías tú, y eso es lo que me merecía yo, la muerte. No merecíamos nada más. Nada más. Personitas que dicen: a mí no me parece justo que me pase esto a mí. Sí, es justo, porque nos merecíamos eso y mucho peor, cosas peores.
que esas nos merecíamos nosotros, la muerte, la condenación. Que Cristo llega y cambia la historia y nos da salvación y nos perdona los pecados y ahora nos da la salvación, es otra cosa. Pero tú y yo, en nuestra propia humanidad, lo único que nos merecíamos era el infierno, la condenación en el lago que arde con fuego y azufre, para ser más teológicos. La Biblia de hecho no nos habla de que el infierno sea eterno, sino que lo eterno va a ser el lago que arde con fuego y azufre. Eso era lo que merecíamos nosotros. Hay gente que ayuna 21 días, 40 días y dicen: me merezco la bendición, porque ya hice un ayuno de tantos días, me merezco la unción. ¿Dónde está la unción? ¿Dónde está la bendición? ¿Dónde está la casa por la cual ya ayuné 40 días porque ya me la merezco? Hay gente con esa actitud. Hay gente con una actitud de: es que yo soy fiel en la iglesia, yo soy fiel con los diezmos y las ofrendas, yo soy fiel en la oración, yo alabo, yo bendigo, no me pierdo ningún culto, y entonces Dios me tiene que bendecir. Y así no son las cosas. Así no son las cosas. Así no es, porque nosotros no nos merecemos nada. Mire la actitud de Elizabeth. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para que vengan esas bendiciones a mi vida? Más bien esa es la actitud que tú y yo debemos de tener, una actitud de humildad. Que si Dios te bendice, te multiplica, te prospera, te regala, te sana, te concede una cantidad de milagros, tú humildemente agradeces y alabas y exaltas el nombre del Señor, pero mantienes esa humildad de decir: yo no me merecía nada de esto, pero Dios es tan bondadoso que me ha concedido la sanidad, me ha concedido milagros, me ha concedido tantas bendiciones, aun cuando yo no me merecía nada de esto, porque yo era un pecador, y la Biblia dice que aun siendo pecador, Cristo murió por nuestros pecados. Grande es el misterio del Señor, ¿verdad? Que aún siendo pecadores, Cristo decide bendecir nuestras vidas, no porque lo merezcamos, sino por amor del Señor. Dice la palabra del Señor, versículo 44: porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura, es decir, Juan el Bautista, saltó ¿de qué? De alegría en mi vientre. A alguien le dio alegría que llegara, no tanto la Virgen María, sino lo que había sobre la Virgen María, que en los versículos anteriores nos dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. No era la persona de la Virgen María, era el Espíritu Santo que ya estaba en la Virgen María en ese momento. Y cuando llega la Virgen María con esa unción, con ese Espíritu Santo sobre ella, Juan el Bautista, que tenía apenas 6 meses en el vientre de su madre, comienza a saltar de alegría. Eso debería acontecer en tu vida y en mi vida. Cuando el Espíritu Santo comience a manifestarse en la iglesia, tú saltar de alegría y decir: está aquí, el Espíritu Santo va a tocarme, va a llenarme, me va a ungir, porque eso debe de generar alegría en tu vida. Cuando tú comienzas a ser sensible a la presencia del Espíritu Santo y sientes que Él llega a tu habitación, sientas que Él llega a tu casa o en el lugar donde estás, ahí comienzas a ponerte alegre, feliz, dichoso, porque el Espíritu Santo está viniendo sobre ti. Debe de generar alegría a nuestras vidas la llegada y la presencia del Espíritu Santo. Ese es el ejemplo que Juan el Bautista nos está dando, y ni siquiera ha nacido para ese momento. Ni siquiera ha nacido y ya está saltando de alegría. Y hay veces que uno ve cristianos que hay un mover del Espíritu Santo en un auditorio, en una iglesia, y cristianos que están tan duros, con una roca en su corazón, que no se les da nada, que no les importa nada. Que no les importa nada que el Espíritu Santo esté tocando, incluso al del lado. El de la persona del lado está ahí llorando, quebrantada, tocada por el Espíritu Santo, llena, y la otra persona de pronto dura y endurecida y mirando: ¿y qué es eso? ¿Y qué está pasando? Y qué pena, qué vergüenza. ¿Se acuerdan de la mujer de David? Que David estaba llevando el arca del pacto y estaba saltando, danzando al Señor con salterios y demás, y la mujer de David le dijo: ¿qué fue lo que le dijo? Has dejado el nombre de la familia en vergüenza. ¿No le da pena estar ahí haciendo el oso delante de todos? Dejaste el nombre de la familia en vergüenza. Le estoy parafraseando un poco ese texto y esa historia, pero eso fue lo que le dijo la esposa de David. Le dijo: qué vergüenza. Y David, ¿cuál fue la respuesta que le dijo? Si por el Señor me tengo que hacer vil, pues me haré más vil por el Señor. No me importa ser el oso, no me importa que me pase lo que me tenga que pasar, con tal de alabar al Señor, con tal de que el Señor se manifieste en mi vida. No me importa nada más, no me importa nada más, pues me haré más vil. Y de hecho hay un coro que lo dice, ¿no? Me haré más vil
pues por causa del que nos llamó, por causa del Señor. Y muchos, para muchos será una cuestión de vergüenza, de pena. Para muchos será una cuestión de qué pena, que a mí nunca me pase eso. Qué pena uno caerse al piso. Qué pena uno de pronto temblar ahí, siendo tocado por el Espíritu. Yo no creo en eso. Y muchos han cuestionado y han dicho, esas manifestaciones no son de Dios. Y resulta que son de Dios. Resulta que cuando el Espíritu Santo toca a alguien, uno no puede mandar sobre ese cuerpo. Claro, sí, hay cosas que no son de Dios. En definitiva, hay cosas que no son de Dios. Hoy estamos viviendo una época de la apostasía en donde definitivamente hay cosas que se salen completamente de la Escritura, donde hay cosas que ni por un lado ni por el otro encajan en la palabra de Dios. Pero hay manifestación de Dios. Dios sigue tocando, Dios sigue ungiendo, Dios sigue llenando, Dios sigue hablando, Dios sigue mostrando su gloria y su poder. Y cuando digo que sigue hablando, no digo que siga mostrando o revelando más canon de la Biblia. No, el canon de la Biblia ya fue cerrado. La Biblia ya fue cerrada, ya no hay más revelación de la Escritura. No, ya la Biblia ya está cerrada, pero Dios sigue hablando. Ya no canon de la Biblia, pero Dios sigue hablando, Dios sigue mostrando, Dios sigue advirtiendo, Dios sigue guiando, porque es ministerio del Espíritu Santo guiar, recordar, enseñar, instruir, hablar, consolar. Eso hace el Espíritu Santo. Luego dice la palabra del Señor, versículo 45, Elizabeth dice, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Bienaventurada la que ¿qué? La que creyó. Para recibir un milagro es necesario creer, y si no, sin fe no vamos a poder. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar al Señor. Lo dice la Escritura. Necesitamos pedirle al Señor cada día fe, crecer en fe. Aún la Biblia dice que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, le diríamos a aquel monte, muévete, y el monte se moverá. Es importante tener fe y crecer en esa fe. Y la Biblia dice, bienaventurada la que creyó, porque en la que creyó se cumplirá lo dicho por el Señor. Y eso mismo es para ti y para mí. Bienaventurados los que creen, porque los que creen recibirán el cumplimiento de lo que el Señor ha hablado y ha prometido a cada vida. Bienaventurado aquel que cree, porque recibirá la promesa del Señor. Es lo que está diciendo aquí Elizabeth a María. Bienaventurada porque le fue dicho algo de parte del Señor, y por cuanto lo creyó, lo recibirá. Es lo que está enseñando aquí la palabra del Señor. Entonces, hasta este momento miramos que María llega ungida y llena del Espíritu Santo a la casa de Elizabeth, y comienza a llenarse del Espíritu Santo Elizabeth, y comienza a llenarse del Espíritu Santo Juan el Bautista. Juan el Bautista en ese vientre comienza a saltar alegre porque el Espíritu Santo estaba ahí en esa casa y lo estaba llenando. Elizabeth, llena del Espíritu Santo, comienza a profetizar sobre María y le dice, bienaventurada eres tú, y bienaventurada porque has creído y se va a cumplir la palabra del Señor en tu vida. Eso es un culto glorioso en esa casa. Es un culto maravilloso donde está el poder del Espíritu Santo, en donde está María llena del Espíritu Santo, Elizabeth llena del Espíritu Santo, Juan el Bautista lleno del Espíritu Santo, y apenas llevaba 6 meses en ese vientre. Todos llenos del Espíritu Santo, ministrados, llenos de gloria. Ese era un mini Pentecostés, por decirlo de alguna manera. Todos llenos del Espíritu Santo en ese recinto, en esa casa, en ese auditorio. Luego dice la palabra del Señor, versículo 46, María comienza a hablar, y es un cántico que María comienza a elevar, cual salmo. Es como si fuese un salmo del Señor, y María comienza a hablar en ese salmo, y dice, engrandece mi alma al Señor. Vemos otra manifestación de la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué hizo Elizabeth cuando fue llena del Espíritu Santo? Profetizar sobre María. ¿Qué hizo Juan el Bautista con apenas 6 meses de gestación en la barriga de Elizabeth? Saltar de alegría con el Espíritu Santo. ¿Qué hace ahora María, llena del Espíritu Santo? Cantar y adorar al Señor. Se volvió una compositora en ese momento. Antes de ahí no vemos que María haya compuesto canciones, pero llena del Espíritu Santo comienza a componer y a adorar al Señor, cual David. El salmista David era una persona, un adorador, una persona que alababa al Señor y era llena del Espíritu Santo. Aquí lo vemos también en María. María, llena del Espíritu Santo, comienza a cantar, a alabar, a componer cántico nuevo ahí en sus labios, y comienza a decir, engrandece mi alma al Señor. Lo mismo que el salmista, oh alma mía, alaba
al Señor. Engrandece, oh alma mía, al Señor. Es lo mismo, son las mismas palabras. ¿María conocía los salmos? Sí. Eso comenzamos a tener como constante. ¿María conocía la palabra del Señor? Sí. La Biblia dice que todo lo que hay en nuestro corazón, de eso hablará la boca. María era una mujer que conocía la Escritura, tenía su corazón lleno de palabra y ahora por sus labios estaba hablando palabra. Ojalá que los compositores de las canciones cristianas de hoy conocieran la Biblia, pero usted ve que a veces los compositores de las canciones ni siquiera saben Biblia. Y escriben canciones bonitas, pero ni siquiera saben Biblia a veces. Y por eso hay que tener aún discernimiento en el tema de la alabanza, porque no toda canción es bíblica, porque no toda la música es bíblica, y porque a veces dicen cosas aún con herejías, y eso no es religiosidad, es la simple y llana verdad. Hay canciones que las escriben y que no son teológicas, que no son bíblicas, hay canciones que no son doctrinalmente sanas, pero María comienza a hacer un cántico bien bíblico. María comienza a decir: engrandece mi alma al Señor. Ahí comienza a hablar de ella. Mi alma engrandece al Señor. Es la primera parte de esa canción. Luego dice: y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Habla de su Salvador, y ese Salvador, ¿quién era? La personita que llevaba ya en su vientre, que llevaría unos cuantos días, que era el Señor Jesucristo. Y comienza ya a elevar una adoración a ese Salvador, a ese Mesías que iba a concebir en su propio vientre, que ya lo tenía allí, pero que apenas había pasado tal vez una semana, 2 semanas desde que lo concibió en su vientre, que lo iba a tener allí, y ya lo está alabando. Mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Comienza a alabar al Señor Jesucristo, porque ha mirado la bajeza de su sierva. María no tiene una actitud de orgullo, María no tiene una actitud de altivez. María no dice: es que yo soy la madre de Jesús, es que yo soy la madre de Dios, como equivocadamente la llama la religión católica. No, María dice: tú has mirado la bajeza de tu siervo. María se pone a la misma altura de lo que fue, por ejemplo, Juan, de lo que fue Pablo, cuando dicen: yo soy un consiervo tuyo. Las adoraciones del Señor, yo aquí no soy grande. Mire, para quienes adoran a la Virgen María, tal vez no seas tú ni yo, lógicamente, porque ya hemos conocido la Escritura, pero para quienes adoran a la Virgen María, la misma Virgen María estaba diciendo: yo soy baja, yo soy baja, y dice: has mirado la bajeza de tu sierva, yo soy apenas una sierva tuya. No es Dios, no es la madre de Dios, como muchos la catalogan, no, es la madre del Señor Jesucristo, porque era profético que tenía que el Señor Jesús, siendo Dios, hacerse carne y habitar entre nosotros, pero en realidad no es digna de adoración. Es una mujer de Dios, bienaventurada, de todo lo que queramos exaltarla, pero nunca adorarla. Y ella dice: porque ha mirado la bajeza de su sierva. Eso nos recuerda a la oración que hizo Ana, la madre de Samuel, una mujer que era estéril, que Penina la humillaba porque ella no podía tener hijos. Penina la humillaba, y Elcana, que era su marido, le decía: pero yo soy mejor que 10 hijos, no soy Dios que te impide a ti tener hijos y demás cosas. Bueno, y Ana igual aún así va al templo, le ora al Señor. Estaba amargada, estaba con rabia, estaba con ira, con de todo, estaba desesperada, y comienza a orar al Señor, y Elí la tiene por borracha. ¿Recuerdan esa historia? Y le dice: mujer, vea que son estas horas y usted digiere tu vino. Y ella le dice: no estoy borracha, lo que estoy es orando al Señor porque no tengo hijo, no tengo un hijo, y le estoy pidiendo al Señor que se acuerde de mí. Y dice la palabra que Dios se acordó de ella y le concedió ese hijo, y ese hijo se llamó Samuel. Pero dentro de esa oración quiero leérsela. Está en 1 Samuel 1:11, dice: e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva. ¿Se le parece algo al cántico de María? Sí. Si tú te dignas a mirar la aflicción de tu sierva. Y María dijo: tú te dignaste de mirar la bajeza de tu sierva. María conocía los escritos bíblicos, María conocía la historia de su pueblo Israel, María conocía la palabra del Señor, y su cántico es completamente bíblico.
Y ella comenzó a decir, Ana comenzó a decir, si tú te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Es una actitud de humildad, es una actitud de bajeza, no es una actitud de orgullo. Ay, es que mejor dicho, yo sabía que Dios me iba a escoger a mí porque yo era la mujer más santa del mundo. No, María era una mujer muy humilde, noble, sencilla. María era una mujer que no en vano la escogió Dios para tener el privilegio de usarla para que su hijo naciese. María era una mujer muy de Dios, no tenía orgullo, no tenía altivez ni arrogancia. Usted no la ve como Penina. ¿Se acuerda de Penina, que se la mencioné minutos atrás? ¿Qué hacía Penina? Yo tengo hijos y humillo a Ana, que no tiene hijos. ¿Usted se imagina que si María hubiese sido así? Hubiera humillado a todas las mujeres del mundo. Hubiese humillado a Elizabeth. Pero es que mire, el hijo que yo tengo acá es mejor que el suyo. No es que el mío es Jesús y el suyo es Juan el Bautista. No, María no era así. María no era así. María tenía un carácter bonito. María que tenía una humildad. María estaba adorando a Dios, estaba llena del Espíritu Santo. La unción, las bendiciones que Dios te da a ti no son para humillar a otros, no son para creerte más que otros. Ayer estudiábamos con unos muchachos aquí en la iglesia y hablábamos un poquito acerca de la soberbia, de la altivez, del orgullo, y que eso nada bueno trae. Cuando una persona se cree más que los demás, cuando una persona se cree que está más alto que los demás y mira a los demás por debajo del hombro, eso no trae ninguna bendición. No trae ninguna bendición. Y María, conociendo eso, mantiene una actitud de humildad y le dice a Dios, pues he aquí, continúa diciendo la canción, el versículo 48, porque ha mirado la bajeza de tu sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán, bienaventurada por todas las generaciones. Es decir, que María misma dijo, todas las generaciones, y eso de todas las generaciones nos incluye a tu generación, mi generación, la nuestra, que diremos, bienaventurada esa mujer. La iglesia cristiana no está llamada a hablar mal de la Virgen María, al contrario, bíblicamente la iglesia cristiana está llamada a decir, bienaventurada esa mujer, bienaventurada. No estamos llamados a hablar mal de ella, tampoco a adorarla, no estamos llamados a adorarla, pero sí reconocemos que fue una mujer de Dios, bienaventurada. Así como hablamos de un Abraham, que fue el padre de la fe, podemos decir de María, bienaventurada esa mujer, porque Dios la escogió como la madre de su hijo. Bienaventurada. No merece adoración. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres y ese no es la Virgen, es Jesucristo. Alguien solamente murió como sacrificio perfecto y ese fue Jesús, no fue María. María no merece la adoración, pero sí es bienaventurada. La misma Biblia lo dice. He aquí, desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones, dice la palabra del Señor. Dice el versículo número 49, segunda parte del cántico. Algunos teólogos clasifican, organizan ese cántico en dos partes. La primera, que recuerde que es: me ha mirado mi aflicción, me ha dado salvación, mi alma alabe al Señor, me llamarán bienaventurada, lo que concierne a ella misma. La segunda parte es la parte que Dios hace con las otras personas, y dice el versículo 49, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Perdóneme, en esta todavía habla de ella. Me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Ahora sí, desde el versículo 50 comienza la parte que ya no es de ella, de me, sino de los demás. Y su misericordia es de generación a generación a los que le temen. Ya no habla de ella, sino comienza a dirigir su cántico a las otras personas, a terceros. Dios hace misericordia a todos aquellos que le temen. Comienza a decirle el canto de María. Versículo 51. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Soberbios como un Nabucodonosor, que lo esparció y lo puso en condiciones deplorables. Soberbio como un faraón de Egipto, que lo humilló y le mandó las plagas y lo destruyó. Soberbio como un Saúl, que persiguió a David para matarlo, pero finalmente Dios lo desechó y levantó a David y lo colocó en el trono. Soberbios como muchos otros. Y dice aquí, María quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. ¿Acaso no fue lo que hizo Dios con
con Saúl, lo quitó y exaltó a un David. ¿Acaso no fue lo mismo que Dios casi que prácticamente lo hizo con Faraón antes de lo del éxodo y demás? Que puso a José, que era un hijo de Dios, y lo exaltó como prácticamente toda la cabeza de Egipto. Dios es el que quita reyes y pone reyes. Lo vemos marcado en toda la escritura. Dios al soberbio y al altivo de ojos lo mira de lejos y lo humilla. Antes de la caída, ¿qué viene? La soberbia, la altivez de espíritu, antes de la caída, antes del quebrantamiento. Porque una persona que se exalta, que se enaltece, que se enorgullece, va a caer. Y Dios dice, Él es el que ha quitado, o más bien María en su cántico dice, Dios es el que ha quitado todos esos soberbios y ha exaltado a los humildes. Versículo 53. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Porque Dios es el que tiene el poder de darle bendición a aquel que no la tiene y de quitarle la bendición a aquel que se la ha entregado. Dios quita y pone reyes, y eso es algo muy claro. Luego dice la palabra del Señor, versículo 54, socorrió a Israel. ¿Socorrió a Israel qué? Su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre, dice la palabra del Señor. Este cántico como tal se le conoce como uno de los cánticos más complejos de la Biblia. No es un salmo común, y tampoco es fácil de interpretar. Algunos comentaristas dicen que allí en ese salmo está resumido el plan de salvación, en donde estaba el pueblo de Israel mal, la bajeza de su sierva y demás. Dios acordó de ellos, envió a su Salvador y exaltó a los humildes. Es el resumen básicamente del plan de salvación. Es un salmo que por lo general se le conoce como el salmo, no el salmo, sino como un cántico que se llama Magnificat, que es en latín, Magnificat, que es en el latín, un salmo, un cántico que magnifica a Dios, un salmo, un cántico que habla de la grandeza de Dios. Y María lo canta, lo compone un cántico con mucha hermenéutica, con mucha sabiduría y demás, pero lo compone cuando fue llena del Espíritu Santo de Dios. Antes no. Antes tal vez nunca había escrito una sola canción, tal vez había adorado, pero con los salmos y demás. Hay algo que quiero resaltar y con esto concluyo. De lo que hay en el corazón, eso habla la boca. ¿Qué habría en el corazón de María para componer ese cántico? Pura palabra de Dios, pura llenura del Espíritu Santo para componer un cántico tan grande. Los católicos y demás quizás han sacado ese cántico como una canción de la Virgen María, y tal vez eso los inclina más hacia la devoción y adoración errónea a la Virgen María. Pero en realidad, si usted escucha esa canción, es el cántico de María, es una canción bíblica. Que nosotros no adoramos a María, lo tenemos claro, pero es una canción que está ahí en la Biblia. Es como otro salmo más, pero incluso es un salmo más profundo. Y lo escribió una mujer llena del Espíritu Santo. Recordando un poquitico, cuando el Espíritu Santo llega a una vida, uno salta, el otro es lleno, profetiza, el otro comienza a adorar. Eso es lo que estamos viendo. Juan saltó de alegría, Elizabeth profetizó, María comenzó a adorar en cántico nuevo al Señor. Y algo tiene que pasar cuando el Espíritu Santo viene sobre tu vida. Amén. ¿Cuántos lo creen? Conociendo a Jesús, anunciando el Evangelio de Dios hasta lo último de la tierra, instruyendo a su pueblo en la sana doctrina y el conocimiento del Hijo de Dios.